todos y todas, bienvenidos nuevamente al canal de Aportes de la Historia. Por segunda vez y consecutivamente Aportes ha cubierto gran parte de las jornadas de jóvenes investigadores del CEIS. Ponemos a disposición las exposiciones en la ronda de preguntas y respuestas. Para Aportes es un orgullo realizar este registro documental de las actividades del centro y de sus grupos cuando somos invitados. Como historiadores, ustedes saben sobre la importancia de los archivos como fuente documental. Esta afirmación busca que nos ayudes a comenzar con un registro audiovisual de las actividades realizadas por nosotros como miembros de la comunidad universitaria, que son múltiples y ricas, pero que se han perdido al no quedar registradas, y solo queda en parte en la memoria de los participantes. Si uno tuviera que buscar el archivo audiovisual de nuestras prácticas en nuestra institución y no lo encontrara porque es inexistente y vos como historiador ya dimensionarías el gran problema. Para Aportes de la Historia, Carlos Alberto Van Howard. Bienvenidos al segundo día de las cuartas jornadas de jóvenes investigadores del CEIS. Ayer tuvimos un día bastante movido, con diferentes actividades y ponencias, todas muy interesantes. El día de hoy, por suerte, también. Les recuerdo que a las 6 de la tarde está el panel de cierre, si se quieren acercar, donde 3 tesistas, tanto de licenciatura, maestría como doctorado, van a exponer sus caminos de investigación, sus problemáticas, cómo llegaron al tema y demás, que les puede servir seguramente a los jóvenes investigadores en cómo pensar y armar las futuras tesis que están redactando. Así que les damos la bienvenida de parte de la comisión organizadora al bloque de Historia Política y Cultural que vamos a empezar ahora a las 9 y cierra a las 12. Y con un corte en el medio que ya les vamos a decir cuándo será. Tenemos 5 ponencias en esta mañana, correspondientes a diferentes temáticas, pero en general tenemos el mundo antiguo y medieval, las temáticas centrales. Así que si les parece, vamos a dar comienzo. Los exponentes, las expositoras van a tener 15 minutos para justamente comentar sus trabajos. Primero vamos a hacer todas las exposiciones y después vamos a abrir un panel de preguntas y comentarios, sugerencias que puedan surgir tanto en el público como también de las expositoras. Así que Rocío, sí. Seiler, si querés pasar. Dale. Lucía Cuenca, si quieres también, y Martina. Bueno, buenos días. Para comenzar, mi tema o mi trabajo se titula El modelo sensorial festivo de Juan II de Castilla. Voy a comenzar realizando algunas consideraciones preliminares. En primer lugar, decir que en todas las épocas y lugares las celebraciones han reflejado una manera particular de ver, sentir y habitar el mundo. No obstante, Miguel Ángel Ladero Quesada nos recuerda que aunque su forma cambia, las estructuras y finalidades profundas permanecen y son a menudo insustituibles. Entonces, si tenemos esto en cuenta, cabría preguntarnos ¿por qué, a lo largo de la historia, los hombres y las mujeres han sentido la necesidad de festejar diferentes eventos? Bodas, nacimientos, bautismos, victorias guerreras, cambios de estaciones y de clima, conmemoración de santos y patronos locales. Todos estos eventos han marcado la vida de personajes ilustres, como así también de la gente común. Entonces, a través de su estudio, podemos adentrarnos en el mundo económico, social, político, cultural, simbólico y sensorial de los hombres y de las mujeres, permitiéndonos saber qué recursos estaban destinados a su puesta en marcha, qué móviles ideológicos motivaban estas fiestas, qué costumbres, prácticas y valores estaban involucrados en ellas, como así también la forma en que estos individuos interactuaban y concebían su realidad. Por otra parte, debemos destacar que este no es un campo de reciente descubrimiento, aunque a partir de los años 70 y sobre todo los años 80, de la mano de la nueva historia cultural, las fiestas fueron reincorporadas a la agenda de temas de los especialistas en ciencias sociales, sobre todo a través de nuevas perspectivas analíticas como es la historia de los sentidos. De este modo, en lo que concierne específicamente al ámbito de la investigación medieval,
en los últimos años se produjo una relectura de la documentación disponible con el objeto de identificar las percepciones sensoriales que se encuentran en ellas y poder comprender el significado simbólico y cultural que tendrían para aquella sociedad. Sobre todo si tenemos en cuenta que, como ha sostenido Constance Classen, cada comunidad elabora un modelo sensorial particular de acuerdo a sus diferencias o pertenencia social, etaria, de género, como así también a las subjetividades de cada uno de sus individuos, de sus integrantes, perdón. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que en la Edad Media las distintas celebraciones se conformaron como un mecanismo muy claro de periodización y ordenación del tiempo, pautado por un calendario profuso y diverso que estaba establecido por la Iglesia. De esta manera, a través de una concepción lineal del discurrir, el tiempo de los hombres y de las mujeres medievales se dividía entre el tiempo del ser, que era un momento de profunda interacción de significados de diverso tipo, y el tiempo del hacer, que era el momento del trabajo, de las rutinas, las labores diarias. En relación a este punto, debemos decir que, como ha afirmado Barceló Crespí, la fiesta interrumpía el trabajo diario y sin oponerse lo complementaba. Es decir, la fiesta formaba parte de ese espacio o del tiempo cotidiano. Durante tanto los eventos laicos como religiosos, la comunidad entera se reinventaba, por lo que podemos decir que muerte y resurrección estaban asociados indisolublemente. Los banquetes, torneos, juegos, representaciones teatrales sacaban momentáneamente a estos individuos de la rutina laboral, permitiéndoles descansar, pero también era una puerta que se abría a los excesos, al desenfreno, a la fusión de prácticas sacras y profanas, lo que en ocasiones daba lugar al conflicto. A partir de la documentación disponible, vemos que a partir del siglo XIII todos estos eventos van adquiriendo un espectacular sin igual, asociada a la intención de transmitir y reforzar la ideología oficial mediante la evocación de algunas imágenes que estaban destinadas a producir ese impacto y como una fuente de cohesión e identidad en todos sus habitantes. En consonancia, desde la segunda mitad del siglo XIV y hasta principios del siglo XVI, el reinado de la Casa Trastámara en Castilla, Aragón y Navarra trajo asociada la ceremonialización de la vida política, que fue acompañada de una profunda dimensión propagandística. Esto tenía el objetivo principal de legitimar el poder a través de estas fiestas y asegurar la continuidad de la dinastía. En el presente trabajo, entonces, nos concentraremos en el análisis solamente de la primera mitad del siglo XV, que corresponde al reinado de Juan II, de 1406 a 1454, signado por conflictos con la nobleza, sobre todo por los infantes de Aragón, que son los primos del rey, así como con la guerra contra los moros de Granada como conflictos externos en el marco del proyecto general de reconquista que había sido emprendido por sus antecesores. En esta coyuntura también se produjo una revalorización de la vida caballeresca y guerrera, de los valores asociados a ese tipo de modo de vida, reflejado en la multiplicación específicamente de la organización de torneos, justas, juegos de cañas y otros juegos. Sobre esta base, a través del aporte de la historia de los sentidos, que es una perspectiva transdisciplinar que reúne los aportes de la historia así como de la antropología, analizaremos la crónica de Juan II, de Pedro Carrillo de Huete, del halconero de Juan II, con el objetivo de identificar y analizar cómo intervinieron la visión, el gusto, el tacto, el olfato en la configuración de un modelo sensorial en estrecha conexión con esta intención manifiesta de legitimar el poder de la dinastía. Asimismo, para el análisis de la documentación vamos a seguir la propuesta de Leonardo Funes, quien considera que las crónicas deben ser tratadas necesariamente como monumentos discursivos. Esto quiere decir que más que relatos históricos, que son relatos históricos con una ideología específica, fueron redactados con una ideología específica y no son simplemente literatura, como se los ha caracterizado. Desde esta perspectiva debemos leer la fuente mucho más allá de su contenido para ver
la intencionalidad con la que fue escrita. Proponemos entonces un acercamiento poliédrico para ser capaces de reconstruir el contexto histórico y cultural y de codificar la cosmovisión, en términos generales, de los hombres y de las mujeres medievales. Ahora bien, el reinado de Juan II, como decíamos, estuvo signado por una multiplicidad de conflictos en el seno de la monarquía, con los infantes de Aragón y con las grandes familias de la nobleza, y hacia el exterior con los moros de Granada. En este contexto, la multiplicación de las manifestaciones festivas fue fundamental y coincide con un proceso de paulatina concentración del poder en la persona del monarca. Eso lo vamos a ver como un signo también de cómo va mutando la cultura castellana en el 400, caracterizada por la progresiva adhesión a los valores del humanismo, la conciencia de la vida privada, de la noción del individuo, los valores del hedonismo también, frente a la inminencia de la muerte, las diversiones mundanas, el incremento de la lectura, el interés por el amor. En este contexto, la fiesta caballeresca se va a poner al servicio de todos estos intereses, tanto de la monarquía, pero también de la alta aristocracia y de la nobleza. Y va a habilitar el espacio para visibilizar las jerarquías, las fortunas, los rangos, los valores sociales, a través, y esto es importante, de la intervención directa de los sentidos. Entonces, la textura de las telas que revestían las paredes, las puertas, las ventanas, así como la calidad de las telas de la vestimenta, el olor de las hierbas aromáticas que se arrojaban o se esparcían por las calles, los gritos de arenga antes del combate o de estas justas y torneos, así como el vitoreo del público y los instrumentos que acompañaban todos estos eventos con su música, la espectacularidad de los momos y entremeses, que eran representaciones teatrales que se solían dar durante los banquetes, y la esplendidez visual que suponía las armaduras, las armas, los caballos, cómo estaban conformados, en su conjunto fueron elementos claves para poner de relieve la opulencia y la magnificencia que desde la oficialidad se quería reproducir. Ahora bien, por cuestiones de tiempo, analicé todas las fiestas presentes en la crónica, pero voy a resaltar particularmente una, que fueron las organizadas por el monarca castellano para su prima Leonor, que estaba de visita en la ciudad, en Valladolid entre mayo y junio de 1428. En abril la corte se había trasladado a esa ciudad, a Valladolid, y va a comenzar todo el festejo con una gran representación teatral que había sido a cargo de don Enrique, el infante de Aragón, y habían dispuesto en la plaza principal una especie de cadalso, que es una especie de escenario, con la particularidad que en aquella torre había una bandera que iba de un extremo hacia el otro, que decía: este es el arco del pasaje peligroso de la Fuerteventura. Un poquito al costado había una rueda de la Aventura que era totalmente revestida en oro, y dice la crónica que era muy grande y rica, y frente a ese escenario estaba don Enrique danzando al son de la música junto con sus hombres y las mujeres que acompañaban. Hubo un banquete, y lo importante de esto es que en cada extremo donde estaba ubicada la bandera había dos hombres con bocinas de cuerno y repicaban la campana cada vez que se acercaban los hombres a ese pasaje que era peligroso. Entonces, aquí vemos cómo la sonoridad, cómo hay una marca sensorial presente aquí, porque la sonoridad que desprendía la campana y el repique del cuerno quería advertir el peligro que se avecinaba si los caballeros osaban pasar por ese pasaje. Entonces, con este pasaje podríamos realizar muchas observaciones. En un primer lugar, decir que también estaba representada la diosa Fortuna, que remite a la antigüedad. Vemos cómo también en este retomo de la cultura del 400 se vuelven a utilizar los clásicos, y en la cultura de la corte esto se ve muy reflejado.
En segundo lugar, los colores que se advierten, como el rojo y el blanco, que representan a los caballeros cruzados, pero también el rojo a el poder y a la realeza sobre todo. Bueno, por cuestiones de tiempo ya voy entonces a la conclusión, que la leeré. Asistimos entonces en el siglo XV a la eclosión de las manifestaciones festivas en una coyuntura de renacimiento de los ideales caballerescos, signada por la paulatina mutación en el plano de las ideas y la cultura hacia nuevos modos de concebir, pensar y sentir la realidad bajo el influjo del humanismo. La corte de Juan II no escapó a este proceso, como así lo evidencian los intelectuales que se agruparon bajo su servicio, los libros hallados en su biblioteca y la ceremonialización de la vida política. El análisis de la crónica del halconero ha puesto de relieve la importancia atribuida por el monarca a la organización de diferentes eventos, en especial a las justas y los torneos. A lo largo del periodo estudiado, podemos ver cómo estos se convirtieron en ocasiones predilectas para visibilizar los signos de la autoridad real, así como las prácticas y valores que caracterizaron a la sociedad bajomedieval, como la progresiva adopción del laicismo, la noción de individualismo, la conciencia de propiedad privada y el hedonismo. Sobre esta base, las diversas festividades celebradas en este periodo tuvieron como principal objetivo visibilizar y legitimar el poder real en un contexto de múltiples conflictos internos y externos. En todas ellas, los sentidos cumplieron un papel activo en la aprehensión y decodificación de los símbolos y mensajes que se transmitieron y reprodujeron desde las altas esferas del poder, configurando un modelo sensorial específico. De este modo, la textura y el color de las telas, el olor de las calles y las comidas, el sonido de las campanas e instrumentos, como así también el generado por los hombres y las mujeres, con sus gritos y alegrías, además del despliegue visual que supuso la organización de los espacios en los que tuvieron lugar los múltiples torneos, momos y justas, se convirtieron en elementos clave al servicio de la manifestación del lujo, el estatus social y la opulencia. Bien. Se queda un minuto si querés. No, está bien. ¿Está bien? Vamos a